Bien, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos un año más a este acto contra el olvido. Hoy nos congregamos un 5 de mayo, que no es un día aleatorio, no es un día inocente, sino que forma parte de una fecha, es una fecha importante en el calendario de todo demócrata. Y es que fue un 5 de mayo de 1945, hace hoy 78 años, cuando se procedía a la liberación del campo de concentración de Mauthausen, conocido como el campo de los españoles por el gran número de compatriotas que fueron en él deportados. Hoy nos concentramos aquí en un acto que podríamos decir casi de rebeldía, y es que en una sociedad como la nuestra, una sociedad de lo instantáneo construida sobre la desmemoria, demostramos que hay gente que sin embargo nos resistimos a olvidar. Vivimos en una cultura de lo inmediato y es precisamente por eso que actos como este son necesarios para detenernos a reflexionar sobre nuestro pasado, especialmente aquel más traumático, y sus implicaciones en nuestro presente. Más de 10.000 españoles fueron deportados a los campos de concentración, a los campos de exterminio que el régimen nazi tenía distribuidos por toda Europa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 4.427 de ellos fueron asesinados. Su historia yo la suelo resumir en 5 conceptos muy básicos: exiliados, deportados, asesinados o liberados y en último término olvidados. Exiliados, especialmente a finales de 1938, principios de 1930, cuando las tropas del bando sublevado, de las tropas golpistas, toman Barcelona, se produce un exilio, se intensifica, mejor dicho, el exilio que se llevaba produciendo desde el inicio de la Guerra Civil Española, una huida de cientos, de miles de personas que cruzan especialmente desde Cataluña hacia los Pirineos a pasar esa frontera para llegar a Francia. Allí desde luego no van a ser recibidos como esperaban y serán internados en campos de refugiados. Las alternativas que se van a encontrar meses después de estar meses hacinados en esos campos de concentración, pues no van a ser tampoco especialmente buenas. Francia, Reino Unido, las dos potencias democráticas, podríamos decir, en ese contexto, en el contexto de aquellos años, que no quisieron mostrar su apoyo a la República Española, que al final, con sus aciertos, con sus errores, fue la primera experiencia democrática de nuestra historia y que se estaba defendiendo ante una agresión golpista, ante un golpe de Estado que luego ya vimos lo que acabó derivando. Pues esos países que no quisieron implicarse, mostrar su apoyo, su ayuda a la República Española, a la democracia española, tuvieron que afrontar meses después la Segunda Guerra Mundial con las tremendas consecuencias que ello tuvo. Y es que si la Guerra Civil Española terminó un 1 de abril de 1939, en septiembre ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la alternativa que encontraron esos españoles exiliados a Francia? Pues bueno, los que sobrevivieron a esos campos de refugiados, porque es otra cosa, muchos fallecieron en ellos, puesto que las condiciones eran horribles, les dieron 2 alternativas: ingresar en la Legión extranjera para seguir combatiendo al fascismo que habían combatido en suelo español, o ingresar en las compañías de trabajo extranjeros. Eso fue lo que hicieron muchos, y lo que hicieron varios de esos aguileños a los que hoy vamos a recordar. Deportados. Una vez Alemania vence a Francia y inicia la ocupación efectiva de su territorio, lo que nos encontramos es, lo que se encontraron fue un conjunto de españoles detenidos, sobre los que, el régimen nazi preguntó a Franco, ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de españoles que nos estamos encontrando en suelo francés? Y la respuesta de Franco fue privarles de la condición de españoles que tenían por derecho de nacimiento, podríamos decir, declararlos apátridas. Al declararlos apátridas, estos españoles fueron directamente deportados a los campos de exterminio, a los campos de concentración, que, como digo, el de Mauthausen fue donde mayor número de ellos se concentraron. En esos campos las condiciones, en fin, no hace falta que indaguemos mucho en ello, me imagino que luego de su intervención profundizará un poco más, pero las condiciones que nos encontramos son absolutamente lamentables. Trabajo forzoso y una cotidianidad marcada por la violencia. No obstante, algunos de ellos consiguieron sobrevivir a esa experiencia tan traumática. Consiguieron sobrevivir hasta que las tropas aliadas llegaron y liberaron esos campos de concentración que fueron comenzando a ser liberados a lo largo de 1945, así hasta que, como digo, el 5 de mayo de ese año fue liberado el campo de Mauthausen. Y así alcanzamos el 5.º concepto que define un poco la historia de estos españoles, que es la de olvidado.
Una vez termina la Segunda Guerra Mundial, los supervivientes de los campos de concentración son recibidos por sus países de origen, donde se ponen en marcha políticas de reparación a esa gente para poder volverlos a reinsertarlo en una vida civil y que puedan ser, pues bueno, puedan volver a desarrollar sus vidas de la forma más feliz posible después de haber pasado esa experiencia. Eso no va a ocurrir con los españoles. Los españoles considerados apátridas no tenían la posibilidad de regresar a España. Entre otros casos porque algunos de ellos habían tenido una militancia también marcada durante la Segunda República y revenir a España significaba el hecho de tener que afrontar procesos judiciales, cárceles, campos de concentración, porque en España también los tuvimos, y en último término incluso también la muerte, el asesinato. El resultado es que nos encontramos a una generación de españoles con los que tenemos una deuda, con los que nuestra democracia especialmente tiene una deuda, pues prácticamente nunca se han puesto en marcha políticas de reparación para su dolor y desde luego llevamos décadas sin unas políticas de memoria efectivas que hagan que las nuevas generaciones sean conscientes de una parte pues tan triste de nuestra historia reciente. 9 aguileños fueron deportados a campos de exterminio y hoy nos congregamos aquí para recordarles y para que sus nombres no sean borrados de la historia. Andrés José Pérez Díaz, Ángel Sánchez Cañas, Antonio Muñoz Navarro, Desiderio Aragonés Escubo, Gabriel García Muñoz, Ginés Miras Melenchón, José Mateo Garrido, Manuel Rodríguez Casado, Víctor Egea Zamora. Estos son los aguileños que pasaron por los campos de exterminio, 8 de ellos por Mauthausen y 1 por Dachau. Nuestra democracia tiene una deuda histórica con ellos. Primero por abandonarles, luego por no reparar el dolor de sus familiares y en último lugar por condenarle al olvido durante décadas. Como decía al principio, nos negamos a olvidar, combatimos la desmemoria y esa es precisamente una obligación de toda democracia y que fue algo que comprendieron muy bien los regímenes democráticos resultantes de la Segunda Guerra Mundial, y es que las políticas de memoria, de lo que hoy conocemos aquí en España como memoria democrática, en nuestro país, bueno, las conocemos, podríamos decir, de 2007, cuando se aprueba la primera ley de memoria histórica. Pero en países como Alemania, como Francia, como Italia, llevan décadas aplicando políticas de memoria precisamente para que no caiga en el olvido el horror por el que atravesaron esos pueblos y desde luego que no vuelva a producirse. El olvido es la impunidad y la impunidad puede hacer que los crímenes del pasado se conviertan en un problema del presente. Hoy estamos aquí concentrados en el Jardín de la Memoria, un espacio memorialista que fue inaugurado en 2019. Un espacio memorialista, si no me equivoco, en abril de 2019. Y que ese mismo año, unos meses después, en el mes de noviembre, sufrió un cobarde ataque que fue nada menos que arrancar la placa donde lleva los nombres de esos 9 aguileños, así como también destrozar los rosales que lo acompañan. En febrero del año siguiente, en febrero de 2020, volvió a sufrir un nuevo ataque, esta vez con una pintada. Esto no es un hecho, podríamos decir, anecdótico, no es algo aislado que haya ocurrido solo en Águila, no, esto hay que ponerlo en su contexto no vamos a decir ya a nivel nacional, vamos a ir bajar un poquito más, el contexto autonómico, el contexto de la región de Murcia. Y es que en un plazo de 2-3 años, todos los espacios dedicados a la memoria de los deportados murcianos, todos han sido atacados. Los espacios memorialistas, los monumentos de Alhama de Murcia, de Mula, de Cartagena en 2 ocasiones, de Murcia, de Molina de Segura y de Lorca, en un plazo, como digo, de 2-3 años. ¿Qué es lo que está pasando? No nos resignamos a la desmemoria, por el contrario, hoy hacemos honor al juramento de los supervivientes del infierno de Mauthausen realizaron tras su liberación. Y es que una vez se fueron liberando los campos, hubo un patrón que se repitió entre los supervivientes, y es que reunidos, congregados, firmaban un manifiesto, un juramento, por el cual llegaban al acuerdo, podríamos decir, de luchar el resto de sus vidas porque el drama que habían vivido ellos no cayese en el olvido y porque se diese a conocer, porque evidentemente la sociedad de 1945-1946, una vez se liberan los campos, la sociedad europea, la mundial, no tenía constancia de qué es lo que estaba pasando. Ni siquiera las tropas aliadas, en muchos casos, cuando liberaban los campos, eran conscientes exactamente de qué es lo que había más allá de los muros. Quería terminar mi intervención con unos párrafos precisamente del juramento de Mauthausen, un juramento en el que participaron 2 aguileños, 2 de los supervivientes de ese campo. Y esos párrafos dicen lo siguiente: no olvidaremos jamás los sangrientos sacrificios que los pueblos tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos.
recordando la sangre derramada por todos los pueblos y los millones de seres humanos sacrificados, asesinados, inmolados por el fascismo y el nazismo, juramos no abandonar jamás el camino que nos hemos trazado. Sobre la base de una comunidad internacional, queremos erigir a los soldados de la libertad caídos en esta lucha sin tregua el más bello monumento, el mundo del hombre libre. Nos dirigimos al mundo para decirle: ayúdanos en esta tarea. Viva la solidaridad internacional, viva la libertad. Hoy estamos en esta sencilla concentración, estamos haciendo extensivo el juramento que realizaron los supervivientes del campo hace 78 años. Ya decía que el acto de hoy no era, y la fecha de hoy no era inocente, sino que tiene un profundo significado en nuestra historia, un profundo significado, yo diría también, en los valores humanos, en los valores de la democracia. Hoy, el eco de sus voces aún resuena en nuestro presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero aclarar, yo hablo como descendiente de uno de los 9 aguileños que sufrieron prisión y internamiento en uno de los campos de concentración y de exterminio, y concretamente mi abuelo en el campo de Mauthausen, que en verdad no era un campo, era un complejo de campos. Cuando hablamos de campo hablamos de que sobre un campo principal se establecía toda una red de subcampos que eran a los que el campo dotaba de personal para trabajo esclavo, sobre todo para trabajo esclavo, o en el caso de los campos de exterminio, para su eliminación directa. Por eso a veces es tan complicado el recuperar la memoria de algunas de las personas que pasaron por estos complejos de campos. Concretamente, Mauthausen, el campo de los españoles, tuvo su infierno particular dentro del infierno del campo. Era un campo de trabajo forzado, considerado de nivel 3, que era lo que había justo antes de un campo de exterminio, por las durísimas condiciones que sufrían, y tuvo un infierno subsidiario que eran los 3 subcampos de buses: la cantera, la fábrica de armamento y la fábrica de aviación, de los que normalmente no nos acordamos porque la memoria que se nos ha hecho llegar ha sido solamente la de los campos grandes, pero es necesario saber que se estableció toda una arquitectura del horror, toda una arquitectura del asesinato, y además se estableció sobre la indiferencia, cuando no de la complicidad, de muchas de las personas que vivían en esos territorios. Decía Primo Levi, uno de los más insignes supervivientes de los campos de exterminio, que si comprender es imposible, comprender lo que ellos vivieron, conocer es necesario. Y es necesario para que no vuelva a suceder. Yo tuve la desgracia de ver cómo en los años 80 cosas que todos pensábamos que no tenían cabida en Europa volvieron a tener cabida en la antigua Yugoslavia. Campos de concentración, exterminios masivos por razones culturales, étnicas, religiosas. Y desgraciadamente me da pavor a veces escuchar la despreocupación con la que algunos hablan de estos 9 aguileños y de todos los miles de españoles y todos los millones de personas que murieron, como de las batallitas del abuelo. No son batallitas, fueron el sufrimiento de muchos españoles que murieron, o tuvieron la suerte algunos de salir vivos, por ser demócratas, por defender un régimen democrático y por haber, desgraciadamente, sido abandonados por el gobierno ilegítimo del general Franco. Quisiera daros las gracias a todos los que habéis venido en representación de alguna de las familias, los que habéis venido individualmente, aquellos que habéis venido representando a grupos políticos y sobre todo aquellos que seguís trabajando porque la memoria de estas personas, no solamente de los aguileños y la aguileña, o sea, no solamente de los aguileños, sino del resto de españoles y de todas las personas que tuvieron la desgracia de acabar en las manos del régimen criminal de Hitler, para que su memoria no se pierda, para que sigamos trabajando en que su experiencia jamás se repita. Y vuelvo a decirlo, aunque todavía aquí se sigan apareciendo como bromas de mal gusto palabras de un general retirado diciendo que hay que fusilar a 23 millones de españoles. Que eso se siga diciendo, conociendo lo que ha pasado en la historia,
me parece tremendamente grave. Tremendamente grave. Creo que tenemos una asignatura de recuperar nuestra memoria, creo que tenemos una asignatura, ya lo ha apuntado Pedro Javier, de conocer que en España tuvimos campos de concentración, campos de trabajo forzados, que tuvimos mano de obra esclava. Algo que hasta hace muy poquitos años prácticamente muy pocas personas conocían. Creo que actos como este son el germen, por pequeñito que sea, tiene que seguir creciendo, de que lo que pasó entonces nunca más volvería a suceder. Nunca más. Muchas gracias. Directamente del inglés, que viene a decir, referido precisamente a su experiencia, los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser verdaderamente peligrosos. Mucho más peligroso es la gente común, los funcionarios que están prestos a creer y a actuar sin cuestionarse absolutamente nada. Ese es el verdadero peligro, la obediencia de líder. Lo hago porque un superior, porque un líder, porque alguien me dice que tengo que hacerlo y no lo cuestiono. Gracias.